El gimnasio quedó sumido en un silencio sepulcral cuando Javier Toro López lanzó sus guantes a los pies de Jason Statham y con un rugido que estremeció el aire, gritó: «¡Pelea conmigo, estrella de Hollywood, o lárgate como débil!». Jason no se inmutó, su rostro impasible bajo la capucha oscura. Apenas unos momentos antes, la escena era completamente distinta. Jason estaba apoyado con calma contra una pared del gimnasio Furia MMA, en Tijuana, vestido con una sudadera negra, ajeno al caos que lo rodeaba. Luchadores gruñían con cada golpe. Los sacos retumbaban como truenos, los protectores estallaban bajo los puños, y un par de cámaras grababan un documental local sobre peleas callejeras. En el otro extremo del gimnasio, un joven de 17 años, Diego, luchaba torpemente con sus ejercicios de desplazamiento, nervioso, descoordinado, con el sudor empapándole la frente. Su entrenador, distraído, apenas levantaba la vista de su celular, perdido en Instagram. Jason se acercó con paso tranquilo, su presencia casi imperceptible entre el bullicio. Su voz, suave pero firme, cortó el aire. «Levanta el talón trasero, respira más despacio, gira con control». Diego, sorprendido, parpadeó y asintió, ajustando su postura con timidez. Obedeció, y el movimiento fluyó mejor, haciéndolo esbozar una leve sonrisa. Pero Javier lo vio todo desde el otro lado del gimnasio. Su ego, como un volcán a punto de estallar, no soportó la escena. Interrumpió su práctica, arrojó sus vendas al suelo y cruzó el lugar como un huracán. «¿Ahora entrenas novatos, actor de pacotilla?», ladró, plantándose frente a Jason. Este, sereno, respondió: «Solo lo ayudé a mantenerse firme». Javier soltó una risa fría, cargada de desprecio. «¿Crees que ese cinturón negro de estudio significa algo aquí?», dijo, acercándose con los ojos encendidos como brasas. «Este es mi territorio, mis reglas». Jason sostuvo su mirada, imperturbable. «Entonces entrena a tus peleadores como si de verdad te importaran». Esas palabras fueron un golpe directo al orgullo de Javier. Su sonrisa se desvaneció como si le hubieran arrancado el aire. El gimnasio entero se congeló. Los sonidos del entrenamiento se apagaron y todas las miradas se clavaron en la escena. Javier, con un gesto teatral, dejó caer sus guantes al suelo, retando: «Veamos si peleas tan bien como actúas». La multitud se acercó, teléfonos en alto, grabando, con respiraciones contenidas. Jason se agachó lentamente, recogió los guantes y se incorporó. Su mirada, fría como el hielo, cortó la arrogancia de Javier como un cuchillo. «Prepárate para aprender algo que Hollywood nunca enseña», dijo, con una calma que erizó la piel. El aire en Furia MMA estaba cargado de olor a sudor, goma quemada y metal. Este gimnasio rudo en Tijuana era un crisol donde se forjaban leyendas locales dentro de la jaula. Los peleadores golpeaban sacos con furia, los protectores resonaban como látigos, y un altavoz Bluetooth marcaba el ritmo con bajos profundos que se mezclaban con los gritos de los entrenadores. Cerca del octágono, las cámaras filmaban una docuserie sobre peleas clandestinas, centrada en Javier Toro López, el campeón local invicto, ruidoso, con un físico esculpido como una estatua. Pero Jason Statham no estaba ahí por las cámaras. Entró en silencio con la capucha puesta, su postura relajada pero alerta, sin séquitos y prensa. Solo un hombre de paso que aún respetaba el sacrificio. Se mantuvo al bodo, brazos cruzados, observando el caos con ojos que parecían leer cada movimiento. Entonces lo vio. Diego, 17 años, delgado, con antebrazos llenos de moretones, intentando copiar ejercicios de pies frente a un espejo agrietado. El sudor le caía por la frente, sus piernas tropezaban, y él se esforzaba por corregirse. En la esquina, su entrenador apenas prestaba atención, murmurando un «otra vez», mientras revisaba su celular. Diego asintió, inseguro, con la mirada baja.
Jason se acercó con respeto, como quien entra en un espacio sagrado. «Desplaza el talón trasero. Mantén el peso controlado», dijo. Diego parpadeó, sorprendido. «Prueba», vi tras ti la diferencia. El chico ajustó su postura, dio un paso y el movimiento fluyó mejor. Sus ojos brillaron con un destello de confianza. Pero al otro lado del gimnasio, Javier lo había visto todo. Detuvo su entrenamiento, se quedó quieto, con la mirada fija en Jason corrigiendo a su pupilo. Un instante después, tiró sus vendas al suelo con furia. Cruzó el gimnasio como un toro desbocado, sin calentamiento, sin advertencias. «Dando clases ahora, estrella», gruñó, deteniéndose a centímetros de Jason. Este giró lentamente. Solo lo estaba ayudando. Javier lo inspeccionó de arriba a abajo, como un depredador midiendo a su presa. «Este es mi gimnasio. Tocas a mis peleadores sin permiso, y hay problema». Jason tranquilo respondió. Solo necesitaba un consejo. Javier dio un paso más cerca, las venas marcadas en las sienes. «¿Crees que ese cinturón negro te hace alguien aquí?» Jason ladeó la cabeza, con una calma que desarmaba. «Creo que significa algo cuando un chico se esfuerza y nadie lo ayuda». La sonrisa de Javier se torció, la música se apagó bajo la tensión, los peleadores dejaron de entrenar, y los teléfonos comenzaron a grabar. Diego retrocedió, asustado. Javier dejó caer sus guantes al suelo con un golpe seco, como un trueno. «Enséñame algo, actorcito». Jason no se movió, pero el gimnasio ya sabía que esto no sería un simple sparring. Era una guerra a punto de estallar. Los guantes de Javier yacían en el suelo como un desafío tallado en piedra. Todas las miradas se clavaron en Jason, pero él solo observó fijamente, sin parpadear. Diego se escondió en las sombras, con los ojos muy abiertos. Los entrenadores se asomaban por encima de las cuerdas. Algunos murmuraban, otros alzaban sus teléfonos. El ego de Javier llenaba la sala como un humo espeso. Jason aún no recogía los guantes. Javier caminaba en círculos, como un lobo acechando. «Dale, estrella de cine. Vienes aquí con tu hoodie y frases de película. ¿Crees que eres mejor que nosotros?», dijo, señalando a los demás peleadores. «¿Piensas que ese cinturón negro de Hollywood significa algo sobre estos tatamis reales?». Jason respondió con voz baja y medida. «No vine a pelear». Javier se inclinó hacia él, con los dientes apretados. «Pero ya lo estás haciendo». La mandíbula de Jason se tensó. Diego levantó la vista, casi sin respirar. «Señor, no tiene por qué», intentó decir, con voz temblorosa. Jason alzó una mano para detenerlo. No con rabia, sino con un control absoluto. Entonces, Javier lo empujó con fuerza. Jason dio un paso atrás, no por el impacto, sino por respeto al espacio. El silencio se rompió. Alguien jadeó. Una botella de agua rodó por el suelo. Jason bajó la mirada lentamente y luego volvió a mirar a Javier. «¿De verdad quieres esto?», preguntó, su voz baja pero cargada de advertencia. Javier sonrió con desprecio. «Quiero que todos vean esto». Las palabras retumbaron. Los teléfonos se alzaron aún más. Un tipo susurró: «Javier va a tumbar a Statham en 30 segundos». Gasonto no parpadeó, se agachó, recogió los guantes y se los puso, sin gestos, sin arrogancia, solo preparación. Javier trotó hacia la jaula, gritando que sonara la campana aunque no había árbitro. Esto ya no era deporte, era personal, crudo, sin guión. Jason entró, su presencia llenando el espacio sin esfuerzo. La tensión se disolvió en un instante, dejando solo a dos hombres, uno impulsado por el orgullo, el otro por una disciplina serena. La puerta de la jaula se cerró con un clic. Javier rebotaba en sus talones, con una sonrisa torcida. «Vamos a ver si tu quijada es real o solo efectos de postproducción». Jason asintió una vez, sin emoción. «Inténtalo». La multitud se apiñó alrededor de la jaula. No había entrenadores gritando estrategias, solo peleadores, teléfonos grabando desde cada ángulo, y una tensión tan densa que se podía cortar.
Algunos susurraban apuestas. La mayoría esperaba una victoria rápida de Javier. Apenas sonó la campana imaginaria, Javier explotó. Lanzó un jab veloz como un látigo. Jason lo esquivó, pero Javier no tenía intención de dosificar su energía. Siguió con una patada baja brutal que chocó contra el muslo de Jason. El sonido hizo que incluso un peso pesado junto a la jaula frunciera el ceño. Jason retrocedió, ajustando su postura con calma. Javier lo persiguió. ¡Vamos, estrella de cine!, siseó, lanzando otra patada directa al cuerpo. Jason gruñó, bloqueándola con el codo, pero el impacto lo empujó un paso atrás. Javier no aflojaba. Soltó un gancho de izquierda limpio, luego un uppercut de derecha que apenas rozó el mentón de Jason, pero suficiente para sacudirlo. La mandíbula de Jason se endureció. Javier avanzó con otra ráfaga, 2 jabs rápidos, una patada baja a la pantorrilla y un puño giratorio que casi impacta en la sien de Jason. Este se agachó, tarde, pero no demasiado. «No estás acostumbrado a que te devuelvan los golpes, ¿verdad? ¿Es verdad?», ladró Javier, con una risa burlona. Jason giró hacia la izquierda, respirando con calma. Su brazo izquierdo colgaba suelto, como una trampa, pero Javier estaba demasiado engreído para notarlo. Lanzó otro jab, luego una patada lateral al abdomen. Jason la bloqueó, pero el pie aterrizó parcialmente. Se tambaleó medio segundo. Javier señaló con un grito: «¡Está herido!». El público se tensó. Jason rodó los hombros, sin responder, pero ahora sangraba del mentón. Un hilo rojo le bajaba hasta el cuello de la sudadera. Javier se acercó más, usando rodillas. Una dio en el costado, otra fue bloqueada, pero lo forzó contra la reja. Javier lo mantuvo ahí, lanzando codazos al hombro, intentando derrumbar su base. Jason aguantó la presión, callado, calculando. Javier retrocedió. Luego giró para lanzar otro gancho salvaje. Jason lo esquivó por milímetros, pero la bota de Javier conectó con sus costillas de lado. Un golpe limpio. Jason tropezó. Un entrenador susurró: «Lo van a tumbar». Javier también lo sintió y fue por el remate. Lanzó otro gancho pesado, buscando cerrar el round. Pero Jason ya no estaba solo absorbiendo golpes, estaba midiendo. Justo en el momento en que el hombro de Javier giró hacia adelante, Jason soltó un jab directo a la garganta. No fuerte, solo lo suficiente para desbalancearlo. Ese instante de vacilación fue todo lo que necesitaba. Pivotó hacia la izquierda y lanzó un derechazo al hígado. Javier se encogió con un jadeo, luego vino otro y otro. La defensa de Javier empezó a romperse. Con una velocidad quirúrgica, Jason lanzó un codazo con su brazo adelantado que abrió una ceja de Javier. La sangre saltó. Javier retrocedió, titubeante, pero Jason no le dio respiro. 1, 2, jab, jab, seguido de una patada baja a la pantorrilla. La pierna de Javier falló. Jason se desplazó en círculo, implacable, tranquilo, pero ahora letal. Javier gritó y lanzó un derechazo salvaje. Jason se deslizó por dentro. Le clavó una rodilla brutal en el abdomen y luego giró el cuerpo para hacerle un barrido limpio. Javier se estrelló contra la lona. El público jadeó. Jason se apartó. Le dejó espacio para levantarse. No había terminado. Esto no era un montaje de película. Era disciplina calculada. Javier se puso de pie, temblando, la sangre cayéndole de la ceja y la nariz. Jason levantó la mano izquierda, amagando. Javier se estremeció. Jason aprovechó. Jab falso. Codazo real a la sien. ¡Crack! Javier tambaleó, desorientado. Jason se acercó, en voz baja pero clara, dijo: «No tan ruidoso ahora, ¿verdad?». Todos en la jaula lo oyeron. Entonces llegó la ráfaga final. Una patada baja, un gancho al hígado. Javier gimió. Jason le agarró la muñeca en medio de un golpe, giró y lo proyectó contra la lona con una llave de hombro impecable. Javier intentó incorporarse, pero Jason ya estaba agachado junto a él,
como una tormenta en forma humana. Lo levantó solo un poco, lo suficiente, y soltó un gancho de derecha devastador al mentón. ¡Bum! Las piernas de Javier se doblaron. Su cuerpo cayó de lado, sin fuerza. El gimnasio se quedó en silencio. Jason permaneció de pie sobre él, con el sudor chorreando por la frente, sangrando, pero con el ritmo cardíaco constante. No levantó los brazos, no dijo una palabra. Solo miró alrededor, a un gimnasio paralizado. Luego caminó hacia Diego, que seguía de pie, boquiabierto, cerca de la jaula, y le dijo: «Eso fue una verdadera lección de juego de pies». El gimnasio entero quedó congelado. Los segundos después de la pelea se sintieron eternos. Javier Toro López yacía inmóvil en la lona. La sangre de su ceja rota formaba una línea que se deslizaba hacia la alfombra. Su pecho aún subía y bajaba, pero el ego que llenaba la sala minutos antes había desaparecido, pulverizado. Jason Statham seguía de pie en el centro de la jaula, golpeado pero firme. La sangre bajaba por su mandíbula, empapando el cuello de su sudadera. No miró hacia abajo, miró hacia afuera, hacia los rostros de cada luchador que lo había subestimado, cada entrenador que pensó que era solo un actor jugando a ser peleador, cada adolescente en las sombras que lo observaba con los ojos muy abiertos. Sus puños descendieron, su respiración se calmó. Diego, inmóvil cerca de la reja, aferraba con fuerza la toalla del gimnasio que había usado antes para secarse el sudor. Ahora la apretaba como si fuera una bandera. Jason giró. Cruzó su mirada con la del joven y asintió una sola vez. Nada dramático, solo un mensaje silencioso de guerrero a aprendiz. Así es como se hace. Dos entrenadores corrieron finalmente a asistir a Javier. Lo giraron con cuidado, le abanicaron el rostro. Un paramédico se arrodilló a su lado. Javier soltó un gemido, apenas consciente. Su esquina evitaba hacer contacto visual con los demás, mientras lo sacaban de la jaula, los hombros caídos, el orgullo hecho trizas. Los teléfonos seguían arriba, pero algunos dejaron de grabar. Solo miraban. Jason bajó del tatami. No hubo rugido de victoria. Nadie le alzó el brazo. El gerente del gimnasio, quien lo había desestimado como un simple visitante, ahora estaba parado junto a la puerta, con la boca abierta, sin atreverse a decir una palabra. Jason pasó a su lado sin mirarlo. Caminó por el pasillo frío, con un silencio denso siguiéndolo como una sombra, y desapareció tras la salida. No hubo entrevista, no hubo pose, solo verdad entregada. El polvo se asentó, pero el impacto quedó. No hubo pose triunfal, no hubo gritos de celebración. Solo el eco de los pasos de Jason Statham desvaneciéndose por el pasillo, dejando atrás un silencio más profundo que cualquier aplauso. Lo que quedó no fue solo la imagen de un hombre firme después de una pelea, sino el eco de una lección que cada persona en ese gimnasio sintió hasta los huesos. La verdadera fuerza no se anuncia, no se envuelve en ego, no lanza golpes para llamar la atención. Se mueve con propósito, habla con control y ataca solo cuando el momento lo exige. Jason Statham no vino a pelear, pero cuando lo obligaron, demostró la diferencia entre el espectáculo y el honor, entre quién pelea para impresionar y quién pelea porque es necesario. Javier gritó. Jason escuchó. Javier se pavoneó. Kyo se concentró. Javier peleó para probar algo. Jason peleó porque alguien lo necesitaba. El gimnasio no recordaría ese momento por el knockout, lo recordaría por lo que significó. El respeto no se exige, se gana en silencio. Y mientras los teléfonos bajaban lentamente y los susurros recorrían el lugar entre entrenadores impactados y jóvenes inspirados, una verdad se asentó como un último aliento. El peleador más callado del lugar suele ser el que ya está listo. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.